Hola, me presento, soy Nicolás Laverde. Mi grupo está conformado por Camilo Ramírez y Carlos Ruiz y hoy les vamos a presentar cómo calcular el porcentaje de error de los voltajes de las corrientes y de la resistencia usando los multímetros. Lo primero que hicimos fue calcular la potencia mínima que debe tener cada resistencia al conectarla a cada voltaje. ¿Esto para qué? Para que al conectar a los voltajes más altos, las resistencias más pequeñas no sufran daños y se pueda realizar la práctica de manera correcta y sin contratiempos. Para esto usamos una resistencia de 5 vatios de 100 ohmios y una resistencia de 220 de 5 vatios también, que son las más pequeñas y las que se veían afectadas al voltaje de 12 voltios. Luego conectamos las resistencias en una protoboard y luego con el multímetro en medidor de ohmios medimos la resistencia con los tres multímetros diferentes para luego de esto utilizar el valor promedio para hallar el porcentaje de error. Luego de esto, con nuestra fuente de corriente, la conectamos a cada resistencia en la protoboard y conectamos el multímetro en medidor de amperaje a la resistencia. Recordemos que esto se debe hacer en serie para que se haga la medición de manera correcta y registramos en la tabla los datos de la corriente en los tres multímetros y hacemos lo mismo que en el paso anterior con las resistencias, que era usar el valor promedio para hallar el porcentaje de error de la corriente. Aquí lo que estamos haciendo es medir el voltaje que pasa por cada resistencia. Primero conectamos el multímetro hacia la resistencia por la cual ya está pasando un voltaje y pues primero en nuestra fuente iniciamos colocando 3.3 voltios, que es la media inicial, y así continuamos sucesivamente con las otras medidas que necesitamos, que son 5 voltios, 9 voltios y 12 voltios. Esto lo hacemos solamente en la resistencia de 100 ohmios. Pero repetimos este proceso con las diferentes resistencias que tenemos, que son de 100 ohmios, que es la que estamos utilizando, la de 220 ohmios, la de 1 kilo ohmio, 10 kilo ohmios y 1 mega ohmio. Estos resultados que estamos tomando los comparamos con dos multímetros diferentes. En este caso, pues para tener como un margen de error y una aproximación hacia un resultado real. En este caso, el resultado teórico, pues no se puede llegar exactamente a obtenerlo, pero pues sí se puede acercar. Y luego de esto se utiliza el valor promedio obtenido al medir el voltaje que se mide conectando el multímetro en paralelo a la resistencia para calcular el porcentaje de error de cada una de las resistencias eh, sometidas a los diferentes voltajes en la protoboard. En este caso se puede decir que los multímetros están bien calibrados o que se hizo una buena medición, debido a que el porcentaje de error no supera en la mayoría de las mediciones más de 1%. Como podemos observar en el video, en la fuente colocamos el primer voltaje que nos piden, que es de 3.3, y con los multímetros medimos el voltaje si nos da exacto o aproximado al voltaje que nos están pidiendo. En el siguiente video observamos cómo cambiamos el voltaje de 3.3 a 5 y hacemos el mismo procedimiento rectificando en los multímetros si nos da el voltaje exacto o aproximado. Para continuar con los voltajes que nos están pidiendo, continuamos con el voltaje de 9 voltios y seguimos realizando el procedimiento que llevamos haciendo a cabo, que es coger los dos multímetros y empezar a medir a ver si nos da exactos o aproximados los voltajes.
Ya para finalizar con los voltajes que nos pidieron, continuamos con el de 12 voltios y seguimos realizando el mismo procedimiento que llevamos haciendo con los dos multímetros. Calcular las voltajes que nos pidieron y verificar si nos da aproximado o exactos. Para concluir, tenemos que los 3 multímetros que se fueron utilizados para la práctica son bastante precisos y son aceptables para hacer una buena práctica de laboratorio, ya que tuvieron márgenes de error de 0 a 4%, lo cual es bastante bueno. Y que las mediciones de corriente presentaron mayor variabilidad debido a, puede ser a fluctuaciones en la fuente de corriente o por la resistencia interna del multímetro. Además de eso, se debe resaltar la importancia de seleccionar adecuadamente los componentes según su potencia y sus características. Esto pues para evitar daños y poder realizar la práctica de una manera más correcta y evitar lesiones. También se debe resaltar la calidad de la relevancia del cálculo del porcentaje de error para evaluar la calidad de los elementos de medición y de la medición en sí. Y por último, dejamos las referencias utilizadas para este laboratorio. Muchas gracias por la atención.